Buenos días, estimados alumnos de la materia de Teoría de Estados. Quiero darle la bienvenida al presente curso que se dicta en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, el IESE. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado. Vamos a partir de este momento, pues tratar de comprender y analizar desde la teoría de Estado, por supuesto, por qué de la existencia de una organización, principalmente de carácter político, que impone ciertas reglas dentro de una sociedad. Dentro del programa van ustedes a desarrollar tres actividades que son parte digamos, de la modalidad para que ustedes puedan aprobar la materia. Esta semana voy a cargar allí las actividades y les voy a indicar cuál es la fecha que ustedes deben presentar las actividades de manera que puedan pues, cumplir con esto y evidentemente pues tener la nota que corresponde y poder pues ya satisfactoriamente pues aprobar la materia. Eh, Vamos a indicarles allí también el material que ustedes van a utilizar, el material de apoyo que va a servir de referencia. Evidentemente no es es de obligatorio consulta el material que a ustedes se les va a presentar, se va a compartir, sino simplemente de referencia para que ustedes puedan desarrollar las actividades. De igual manera, en la plataforma yo les voy a indicar allí mi número de teléfono, el correo electrónico, para que estemos en comunicación en el desarrollo de esta materia en las próximas 3, 4 semanas. Vamos con la universidad que nos indique cuál va a ser los días de encuentro sincrónicos que tengamos programados por esta vía y la hora, por supuesto, de manera que ustedes puedan conectarse y participar en este conversatorio sobre la teoría del Estado. Cuando nosotros hablamos del Estado, nos hace la idea de ese espacio geográfico constituido políticamente, como lo dije hace un momento, y por eso existen ciertas teorías que tratan de describir el porqué de la necesidad, la formación de un Estado, que llevó a que la sociedad eh, pues se configurara en la existencia de una figura de carácter político, principalmente con la solidez de una estructura de carácter normativo. Jean-Jacques Rousseau, un filósofo de origen francés, habla en un texto que desarrolló para tratar de explicar por qué de la existencia de un Estado se habla del contrato social. El primer contrato que nosotros los ciudadanos pues suscribimos para poder vivir en un espacio geográfico en armonía con ciertas reglas de conducta y ciertas reglas dentro de la sociedad, pues es la Constitución Nacional. Rousseau refiere en el contrato social que el primer acuerdo que existe entre las partes es la Constitución Nacional. Pero los estados no nacen por una simple voluntad. Max Weber habla de la teoría predatoria del Estado. ¿Qué significa la teoría predatoria? El Estado nace principalmente, según la teoría de Max Weber, con violencia. Existe un dominio de un grupo social que domina a otro con menor capacidad de repeler una acción violenta y se produce una conquista. Allí aparece esa figura de ya un grupo social dominado e impone ciertas normas, impone ciertas reglas y esto pues, es lo que nosotros llamamos esa estructura normativa y se vale principalmente de una violencia legítima, como lo refiere o lo describe en esta teoría predatoria de Max Weber. Pero para conversar sobre la composición más bien del contrato social, el contrato social evidentemente son acuerdos que existen entre los ciudadanos y el Estado, en donde renuncian a ciertos derechos para conseguir otros. Cuando hablamos de ciertos derechos, pues no podemos concebir una libertad absoluta dentro de una sociedad porque verdaderamente estamos sometidos al imperio de la norma. Eso realmente no ocurre en ninguna sociedad donde se hable de una libertad absoluta, ¿no? Evidentemente, nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento, la forma como nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos dentro de
la sociedad, estamos sometidos principalmente bajo el imperio de la norma. Y eso pues básicamente pues trae como consecuencia pues un dominio institucionalizado a través de la violencia legítima, como lo refiere Max Weber, que no es otra cosa sino el uso de la fuerza de carácter policial, como lo conocemos nosotros, en donde existe allí, pues evidentemente un tema de carácter preventivo y represivo. Si existe alguna violación, alguna conducta que se separe de la norma, pues allí, o que esté al margen de la ley, pues allí viene como consecuencia pues, un castigo. Esa violencia legítima nosotros los ciudadanos la hemos aceptado. Existe legitimidad, legalidad sobre eso, porque nos permite de alguna u otra forma pues vivir o tener una convivencia más bien sana, una convivencia, digamos, dentro de los estándares de aceptación y por supuesto para una evolución y desarrollo de una sociedad que alcance satisfacer principalmente sus necesidades. Y en este punto, pues nos encontramos que la primera necesidad para, que se existe o existe dentro de una sociedad como tal, se hablan de tres aspectos importantes o de tres necesidades que deben de alguna u otra manera pues establecerse prioridades sobre esto. Y hablamos de una educación, hablamos de la salud, perdón, y de la seguridad. Estos tres elementos pues constituyen la columna vertebral de digamos, de las necesidades propias de una sociedad. Bien, sabemos nosotros que los elementos del Estado pues, están configurados en tres aspectos, ¿no? En tres elementos importantes, principales. Un espacio geográfico, un territorio donde está asentado ese grupo social, una aceptación de otros estados, ese poder político reconocido que va amalgamado a una estructura jurídica eh, reconocida, también aceptada por la sociedad. Y principalmente, pues, esa sociedad, el pueblo. Entonces, hablamos de un territorio, hablamos de un poder político y hablamos de una población. Esa población asentada en un espacio geográfico y dominada bajo ese poder político. Esa teoría predatoria de Max Weber tiene gran influencia en lo que tratan de comprender y explicar el porqué de la existencia del Estado, porque algunos autores refieren de que los Estados no nacen por un acuerdo o un simple acuerdo de una sociedad, ¿no? Ya previamente existió una conquista. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, como españoles, en la conquista, pues evidentemente allí comenzó un proceso de formación de Estado. Había grupos sociales independientes, dispersos dentro del espacio geográfico en Sudamérica, en América Latina, y allí ocurrió que con ese proceso de conquista y luego el proceso de independencia, en esa lucha independentista, pues se conquistó ya la formación de un Estado. Pero básicamente esos dos eventos importantes, históricos, pues fueron acompañados necesariamente de violencia, de una violencia que se reflejó pues, en las muertes de muchas personas, de aquellos que fueron colonizados y aquellos que lucharon por ese proceso independentista sí, pues, en nuestro espacio geográfico, ese derramamiento de sangre en esa época histórica que nosotros pues ya conocemos, pero que originó evidentemente la formación ya de un Estado independiente, donde predominó en la imposición violenta de una forma de gobierno, evidentemente a través de la fuerza, a través de las armas. Y allí pues también pues se crearon una serie de leyes, especialmente de constituciones. Recordemos que la primera constitución venezolana está en 1830, cuando se produce en Venezuela, la separación de la Gran Colombia y todos estos aspectos históricos que nosotros pues, ya hemos revisado. Allí, como lo dice Rousseau, pues existe un contrato social. Ese contrato social no es suscrito por los miembros, sino por nuestros representantes. No está suscrito por toda la sociedad. Las constituciones son aceptadas porque existió
existe digamos, cierta representación de la sociedad para que formen un aparataje jurídico, una estructura jurídica que va a arreglar las formas, las conductas, cómo nos desarrollamos, los negocios, los temas jurídicos que hay o que deben haber dentro de una sociedad. Evidentemente, a medida que va desarrollándose la sociedad, pues van apareciendo nuevas formas o nuevas estructuras normativas que van regulando ciertas formas de conducta que van apareciendo a medida que la sociedad pues, va evolucionando. Por ejemplo, en Venezuela o en el mundo existe tecnología, el tema de la informática que hace cientos años pues, se desconocía y hay la necesidad de la existencia de estos temas de crear leyes que van a afectar. Bueno, eso quería comentarlo en la clase de hoy sobre la formación del Estado como tal. Max Weber habla de esa violencia legítima, de que el Estado pues verdaderamente nace producto del dominio de una sociedad sobre otra, de una sociedad mucho más débil, conquistada por otro, pero que luego, como el ejemplo de Venezuela, a través de un proceso de independencia, de lucha por la independencia, fíjate que va acompañado, amalgamado de ese elemento violento, pues conquista verdaderamente ya su espacio geográfico, impone su norma y establece una forma de gobierno. Rousseau afirmaba de que qué sucedía con aquellos que no aceptaban esa forma de gobierno ya que era dominada o la que era la forma o el grupo social dominante. Bueno, él resumía con algo muy acertado y él afirmaba de que se les obligaba. Él decía que ese contrato social permitía que los hombres fuesen libres, creía en la libertad, creía en esa libertad desarrollada o creada por la norma, por la ley. Pero más bien, yo creo que esa libertad se impone. Vivimos, como le dije hace un momento, bajo el imperio de la ley. Y él refería de que aquel que no aceptara, porque siempre iba acompañada de ese contrato social de un esquema de libertades, que se reconocían ya en aquel momento derechos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero principalmente, un segundo, gracias, muy mal, salud. Bueno, entonces, Rousseau decía que qué pasaba con aquellos que no aceptaban esa libertad disimulada porque era impuesta. Entonces él contestaba de una manera muy sabia y decía, se les obligaba a ser libres. Fíjate que bajar el componente de imponer bajo una figura, yo diría, disimulada de lo que queremos ser libres o estar en libertad. Esa libertad como tal no existe. Nuestra forma inclusive no solamente porque la propia ley nos establezca ciertas figuras o formas como debemos comportarnos dentro de la sociedad, sino también desde el punto de vista social, de carácter moral. Nosotros en nuestra sociedad es la misma sociedad la que pone ciertas reglas de conducta de cómo nos presentamos frente a un grupo social, cómo nos comportamos en ese grupo social. Y evidentemente aquí, pues, si no se cumple con esas reglas de conducta que la misma sociedad está imponiendo, pues viene un rechazo. En el contrato social no existe un rechazo como tal, existe un castigo. Entonces hablamos de un tema represivo más bien. Bien, Max Weber y esta teoría predatoria que quería conversarla el día de hoy, ustedes que posteriormente nos ven en diferido en la clase que va a estar cargada en la plataforma, les voy a pedir que investiguen un poco más, que indaguen sobre este tema para consultarlo y revisarlo en la próxima clase. Pero esta teoría predatoria viene calando temas de reconocimiento frente a diferentes teóricos que tratan de explicar sobre la existencia del Estado y la formación del Estado. Todos coinciden que el Estado se forma necesariamente por un esquema violento, un esquema de conquista, como ya lo he dicho en la clase de hoy.
Entonces podemos concluir que esos tres elementos que hablábamos que componen el Estado, que es el territorio, que es la población y que es ese poder político, eh, se forma necesariamente con la imposición, primero por la fuerza, donde hay un dominio de una sociedad frente a otra, y luego se impone también por la ley. Evidentemente, el incumplimiento, ya luego del proceso de conquista, el incumplimiento de la ley pues trae como consecuencia un castigo de carácter, un compromiso, una obligación también tiene de que si no se cumple con esas reglas de carácter normativo que existen en la sociedad, pues va a derivar como consecuencia pues, la imposición de un castigo que está contemplado, que contempla la propia ley. Ese es el imperio de la ley. Bien, esa violencia, fíjate que hay algo allí de esa teoría predatoria que también lo conversamos, tiene que ver con la violencia legítima. Fíjate que Max Weber afirmaba de que esa violencia legítima era aceptada por la propia sociedad. Esa violencia legítima en la actualidad nosotros la vemos representada por los órganos de carácter policial, como los organismos de carácter militar, que tienen dentro de sus facultades, de alguna u otra manera, pues, hacer cumplir la ley y de que en el caso de que haya por algún incumplimiento pues, de bienes como consecuencia de la aprehensión de un sujeto, el infractor de la ley. Y esa violencia legítima tiene que ver con esa función policial. Existen normas inclusive que regulan la actuación policial. Recuerden ustedes que una de las teorías más aceptadas que tratan de explicar el uso de la fuerza, que hablamos ahorita de esa violencia legítima, que no es otra cosa sino una fuerza institucionalizada. Esa fuerza pues tiene diferentes formas de aplicación, va desde la verbalización hasta el uso del arma de fuego, un esquema piramidal que es el más aceptado, y va escalando la utilización de la fuerza a medida que va dependiendo, por supuesto, del infractor de la ley, del comportamiento, del transgresor de la norma, pues va escalando también la actuación policial, el, el dominio del funcionario policial frente al transgresor de la norma. Bien, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Como les dije, quiero que revisen, por favor, la teoría predatoria y la violencia legítima de Max Weber para revisarla en la próxima clase. Que tengan un feliz día.